Pavel se estaba preparando para la celebración más importante de su vida, la boda. Se puso los anillos con los diminutos diamantes y fijó el ramo dorado en la corbata. El abogado Pavel Chigabatse, de 30 años, parecía despiadado. Ojos negros, cabello negro, un hombre guapo con los rasgos correctos de un rostro y un mentón brutal. El sano apellido real le fue dado por el padre del georgiano. Poco después del nacimiento de su hijo, dejó a su joven esposa Olga con un hijo. Los padres del príncipe del Golfo Soviético se consideraban un hueso blanco y desde el principio se opusieron a la elección de Oed. Sin embargo, su hijo Ulia se resistió y, a pesar del enorme amor por su madre y el respeto por su padre, lo hizo a su manera y sin la bendición de sus padres. Cuando nació Pasa, Olga ya no podía prestarle tanta atención al orgulloso niño georgiano como antes. Gouche, o Zora, o Georgi Batangovich, primero se entristecieron, luego se aburrieron y luego se fueron a su ciudad natal con un nombre absolutamente increíble para el oído ruso, Mtsvani Konsi. Fue a visitar a su mamá y a su papá, pero nunca regresó. En lugar de Goji, Olga recibió una copia del certificado de divorcio por correo y paquete. En él, la joven madre encontró una bolsa de nueces, mandarinas y un collar de oro con malaquita y diamantes, y los mismos pendientes con anillo. El conjunto se veía increíble, al igual que una carta de su excuñada. En él, Tambiakova Chilovna pidió perdón a la novia, pero al mismo tiempo justificó su crueldad hacia su hijo y su nieto. Se arrepintió de que el divorcio de Georgi fuera forzado y la iniciadora del proceso fuera su madre. Resultó que en Yoled, su madre ya le había encontrado una familia adecuada a su estatus y situación financiera. Aunque a principios de los años 90 era al menos ridículo hablar del origen del príncipe, la familia Chagabatse se consideraba los verdaderos descendientes de los gobernantes georgianos. Tambiko Archilovna escribió que a Georgi le gustaba mucho la hija de un vecino rico. Ella literalmente intervino sobre el chico y le exigió tal regalo a su padre como esposo. Pero los recién casados compraron una enorme mansión en Kutaisi para los jóvenes y pusieron en la factura una cantidad aterradora. Vive y regocíjate. Durante los siguientes 17 años, el príncipe Gabatse envió dinero a Olia con éxito, una cantidad muy decente. Al principio quiso darse por vencida, pero luego decidió que el apoyo financiero georgiano de los Bekor le ayudaría a criar a su hijo, darle una buena educación y pagar las secciones deportivas. Olga tenía un carácter fuerte. Su padre era médico militar, el teniente coronel del servicio médico Mikhail Revinin. Le enseñó a Olga disciplina y la capacidad de aguantar el golpe del destino pase lo que pase. Nunca volvieron a verse. Pero la vida no significó nada para su único hijo. Escondió las joyas para su futura esposa, Pavel, y sus hijos. Cuando Pavel cumplió 25 años, se enamoró por primera vez. No es difícil decir que María era hermosa. Su cabello blanco como la nieve era. Cabello alto, color azul celestial, ojos enormes, rasgos faciales y figura correctos, estatuilla elegante, podía volver loco a cualquiera. Y la mitad de los georgianos no tienen opciones. Una vez, el joven Chagabatse llegó con sus amigos a una pequeña galería privada, donde tuvo lugar una exposición conjunta de artistas jóvenes. 3 obras le impresionaron por su profundidad y presentación inusual. En cuanto a la autoría, el joven leyó a Marianne Visniakova. Serioga, ¿sabes quién es? Empujó a un amigo lloroso, claramente lejos de los cuadros y pintores. ¿Qué? ¿Oh, manía o qué? No muy bueno. Yulka es amiga de ella, ¿pero qué? ¿Decidiste comprar un par de obras maestras de jóvenes talentos? Decidido. Encuéntrame con ella, llama a Yulka. ¿Dónde está vagando? ¿Dónde está el borde del champán con coñac? ¿Dónde más puede pasear un franco-estadounidense en un evento social? La llamaré en 1 minuto. 10 minutos más tarde, frente a Dak había una criatura efímera de la cual, al parecer, salió la luz directamente en el nivel físico de Marianne.
La niña sonrió y el medio príncipe Pavel Georgievich Chagabatse desapareció con sus miembros. De alguna manera rápida e inmediatamente encontraron un lenguaje común y resultó, que es una coincidencia de intereses entre los jóvenes con un alto porcentaje, como dijeron en el mensaje oficial. Mario Marusia, como a veces Laskova la llamaba Pasa. A ambos les encantaban las películas históricas, los molinos de grupos folclóricos, el pescado en cualquier forma, el queso y el vino tinto seco, montar a caballo y simplemente vivir y respirar con el corazón lleno. Mariana vivía sola. Su tía la crió y sus padres murieron cuando Masa cumplió 14 años. Su tía era una mujer alegre, activa y de buen corazón. Por tanto, no había ninguna belleza especial a los 50 años. Que se podría dar o organizar un verdadero concierto bajo el balcón por la noche, invitando a los balalaisniks. Los vecinos primero intentaron expresar su actitud ante tal barbarie a través de la gran y poderosa alfombra rusa. Pero los artistas tocaron tan bien que el concierto sin aplicaciones finalmente lo escuchó toda la casa. Así, Dmitri Ivanovich Weissman recibió un valioso premio en forma de serafín. Y se llevó a su esposa a Estados Unidos, donde ya tenía un negocio bien establecido y una casa grande. La tía dejó a su única sobrina en el centro de la ciudad, pero no tuvo tiempo de remodelar el apartamento de Marianne. 2 meses después, se mudaron y presentaron una denuncia en el registro civil. Marianne vivía en el apartamento. Al principio invitó ella misma a Pavel, se sintió más cómoda. Una de las salas fue equipada por el artista para el taller. En segundo lugar, Pasa no quería que su madre le avergonzara. Y Marusia no iría con su madre a su Khrushchevka de 2 habitaciones. El apartamento de la anciana era alto, con unos metros cuadrados decentes, y la casa estaba situada casi al lado del teatro, lo que también le importaba a Marianne. Pasa literalmente volaba, sintiéndose la persona más feliz del mundo. Olga se enamoró inmediatamente de la niña y aceptó por completo la elección de su hijo. Cuando Pasa y María vinieron a bendecir, ella cruzó sus íconos, luego abrió el ataúd y sacó las joyas antiguas que había conservado todos estos años. Toma, Marianochka, esto es para ti. Esta es una reliquia familiar de los príncipes de Chagovasa. Y pronto también te convertirás en princesa. Entrarás en la familia. Sonriendo, le tendió a la futura novia una caja con un collar y un anillo con aretes. La niña tomó con cuidado el regalo en su mano y se quedó sin aliento. Después de todo, esto es. Esta es una copia exacta del set que tenía Sopico con Trisvili. Lleva el nombre de la creación de la bella Elena. Sol, ¿quién es?, preguntó la sorprendida Olga. Mi efímera suegra se llamaba Tambico, no Sofía. Olga Mikhailovna es una artista georgiana. Es cierto que no es tan popular como, por ejemplo, Nikos Safronov, al menos porque vivió a finales del siglo pasado. El mismo conjunto es exactamente igual en un retrato de su autoría. En él está representada Elena Trojanskaya. Sí, lo mismo. Y sobre él, este mismo decorado. Safiko no tenía familiares, por si acaso, así lo escribieron en los periódicos. Poco antes de su muerte, murió en la década de 1940, inmediatamente después de la guerra. Tantrisvili transfirió el conjunto al Museo Nacional de Goyev, ubicado en Tbilisi. Pero un mes después, las decoraciones desaparecieron de forma misteriosa. Y la policía no encontró ningún rastro del crimen. Parecía que el anillo y el collar simplemente se disolvían en el aire. Todo estaba en un recipiente especial debajo del cristal. Así que el contenedor quedó ileso, pero no había nada vacío en su interior. No lo encontraron, abrieron la boca por curiosidad, dijo Pasa. Olga no pudo recobrar el sentido en absoluto por lo que escuchó y casi con una especie de horror. Miró la increíble belleza del anillo y los aretes. Este último representaba un rombo largo y estirado hecho de malaquita de color verde brillante con dibujos. Pequeños diamantes corrían por todos lados y el cierre estaba decorado con diamantes. No,
aunque en la investigación participaron incluso especialistas de Moscú. El conjunto fue realizado en verano. ¿Y qué, María? Quizás mi abuela quedó tan impresionada con este cuadro o esta decoración que simplemente lo dibujó y pidió a algunas joyas que le hicieran una copia. Quizás, pasa. Pero si este es el tesoro de tu familia, ¿quién y cuándo hiciste una copia? Todos guardaron silencio y luego decidieron no profundizar más. Pero la verdad es que este conjunto no se detuvo en la silenciosa tristeza del principal museo del país, la princesa georgiana Tambikoche-Gogobatse. Imagínese esta imagen épica del secuestro de las joyas históricas por parte de su propia abuela. Pasa se rió. Al día siguiente, Marie llamó a su tía y se emocionó, alegrándose por su sobrina. Y luego dijo que Marianne tenía que venir a verla durante una semana para recoger un regalo de bodas. Serapima Vasilievna explicó que no puede venir. Dmitri Ivanovich pronto celebrará su aniversario y es necesario preparar todo. Porque estaba ocupado manteniendo a su pequeña pero muy amigable familia. Todos los gastos del viaje, Marianne, la tía se vio obligada a correr con ella misma. Marusia no pudo negarse al único de sus familiares por la sangre de una persona, y 2 días después voló a Dubrovnik. Se llevó las joyas, todavía quería mostrárselas a los inmigrantes y averiguar si se trataba de un juego. Al llegar, llamó a Pasa, le dijo que todo estaba bien y que se dirigía a un ex-Adesi llamado Viseikhov. Es que en 1900 Elena la Bella se convirtió en su abuelo. María no volvió. 2 días después, Serapima Vasilievna llamó a la habitación de Pasa y lloró a gritos. El corazón del joven estaba frío por dentro. Se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. Pero ni siquiera podía imaginar lo terrible e irreparable que era. Mariana ya no está con nosotros. Murió en un accidente automovilístico. Sima apenas habló. Pasenka, es mi culpa. ¿Y por qué llamé a Masa aquí? Tú lo lamentas. La enterraremos en Jogek en un ataúd cerrado. Mariana ardió hasta el punto de quedar irreconocible. Fue un ataque terrorista. Y justo su taxi regresó de estas joyas. Sí, te enviaré el kit. Se cayó por la ventanilla del coche durante la explosión. Simplemente no hubo anillo. Serafima dijo, pero te compensaré. Serafima Vasilievna, Dios está contigo. ¿Qué compensación? Solo Pavel estaba exhausto. Y cuando sea el funeral, vendré. En 3 días. Allí estarás, buena mía. Por supuesto, por supuesto. Te daré un correo electrónico. Simplemente muestra tu pasaporte en el aeropuerto. Y eso es. Pasa colgó el teléfono. No podía entender nada en absoluto y no podía percibir la información recibida. Llamó a su madre y le pidió que lo sacara de la casa de Marianne. Era mejor quedarse aquí. Metió en el carruaje a Ludwig, un enorme gato gris, cogió una botella de whisky de la barra y se sirvió un vaso lleno, bebió un sorbo sin comer. Pronto llegó Olga, que también estaba en shock. El vestido de novia de Marusia, hecho del encaje más tierno, colgaba de sus hombros y junto a él había una diadema. Puso con cuidado su vestido y sus joyas en la caja y las guardó en el armario. Ella hizo todo esto automáticamente, pero se controló por el bien de su hijo. Pasa se destapó por completo, terminándose la botella de Dievekirering en casi 1 hora. Ella lo ayudó a levantarse del sofá, agarró a Ludwig y una pequeña bolsa con las cosas personales de su hijo. En casa, Pavel apenas llegó al sofá y se desplomó sobre él sin desvestirse. Tuvo un sueño extraño, que luego se repetirá periódicamente durante los próximos 5 años. Marianne estaba parada en una montaña alta, y junto a ella había una mujer muy hermosa de cabello negro con un vestido brillante de mangas largas. Llevaba en la mano un juego de esmeraldas decoradas en oro, que Marianne entregó más tarde. Estoy vivo, Pasa, estoy vivo, búscame. Me encontrarás en el Rin. Y cree que todo estará bien. Ella dijo en su sueño, tienes que venir. Pasul,
Hijo, prepárate. Tienes que prepararte para el camino. Escuchó la voz de su madre, apenas despertando. Pavel se levantó bruscamente, recogió sus cosas y llamó un taxi. El funeral fue tranquilo porque Marianne no tenía amigos en Estados Unidos. Serafima le regaló una reliquia familiar. Y Pavel, sin mirar, metió la caja con los adornos en su mochila. Regresó a su ciudad natal y cayó en una grave depresión. Los amigos comenzaron a preocuparse por su estado mental y lo enviaron con Yulia Frankovskaya, quien una vez le presentó a Marianne. A Pasa le gustó desde el principio, pero como eligió novia, Yulia se hizo a un lado para no interferir y tomó su juventud. Pavel poco a poco empezó a recobrar el sentido. 5 años después, presentaron una denuncia ante Yulia en el registro civil. Durante este tiempo, Pavel terminó sus estudios universitarios y abrió su propio bufete de abogados. Consiguió las conexiones adecuadas no solo en el ámbito empresarial, sino también entre los agentes del orden de distintos niveles estructurales. Logró ganarse la reputación de ser un hombre inteligente, algo que rara vez ocurre entre los representantes de su profesión, un abogado decente. No tomó el caso si entendió y vio que era un fraude honesto o un sinvergüenza. Por supuesto, también hubo situaciones inusuales en las que sin ellos. Una vez lo llamó un grupo de personas que trabajaban como cantante de ópera y le pidieron que aceptara proteger a una joven acusada de varios robos en joyerías. Pasa se sorprendió. ¿Cuántas veces un policía pregunta por un asesino, aunque sea sospechoso de serlo? Personalmente algo no va bien. Por la noche regresó a casa con Mishke y le pidió que aclarara la niebla sobre esta historia. Resultó que Pasa tenía razón. Michael perdió la cabeza por culpa de lo sé, Pasa, pero ella prometió atarme si logro escapar de la colonia. Ella ya estaba sentada. Se le dará un programa completo. Mishke, ¿estás enojada o qué? ¿Te vas a casar con ella otra vez? ¿Y el servicio? ¿Carrera profesional? Soñaste con este trabajo desde el primer año. Ella no me atará, ¿te explicará las verdades escritas? Los como ella no están atados. Este es un sistema y ella está dentro de ella, tal como tú estás. En tu sistema. Incluso si realmente quiere salir de esto, su familia no la dejará ir. Recuerda la historia de la canción sobre Murka. Simplemente se desharán de ella y se desharán de ti de la policía. Pasa, no me digas nada. Solo ayúdame, ¿vale? Y Pavel accedió a hacer esto y pudo romper la versión de la acusación. Katerina abandonó la cancha con un contrato de 3 años. Mishke dejó la policía y se fueron con Katia. Y 3 meses después, descubrió que les dispararon en la cabeza en una carretera en algún lugar del distrito de Krasnodar. Se dio cuenta de que el amor de su vida, la belleza de ojos verdes Katia, no solo no la ató, sino que también arrastró al oso a sus oscuros asuntos. Solo una especie de Carmencite. Después de este incidente, volvió a decirse a sí mismo que nunca debía proteger a clientes claramente delincuentes, incluso si su madre se lo pedía. Pasa volvió a mirarse en el espejo y de repente recordó que no había comprado ni un cigarrillo. Pero el parlamento solo se vendió en la estación de metro al lado de la casa, y todavía había tiempo. Salió corriendo a la calle, compró un par de paquetes y de repente vio a una mujer tumbada en un banco. Ella le parecía vagamente familiar. Cabello blanco pero sucio, muy fino, envuelto en una especie de harapos arrastrados. Pero estaba claro que la mujer sin hogar era joven. Se acercó para entender si ella estaba viva. Y casi perdió el conocimiento. En el banco estaba Marianne, o una copia de ella, que a su vez fue excluida. Intentó frenar a la niña, pero ella casi no daba señales de vida, y entonces Pavel llamó a una ambulancia. Esperó a los médicos y preguntó a qué hospital llevarían al paciente sin documentos. Los llamó Marianne, decidiendo de que se ocuparía más tarde. Logró llegar al hospital, pero Julia aún no dijo nada. La celebración se llevó a cabo a un nivel superior, solo Yulka miró a su esposo con extrañeza,
e incluso preguntó un par de veces, «¿Pasa, todo bien?» «Por supuesto, erizo», respondió Pasa. Apenas esperando la mañana, corrió al hospital para ver a la mujer que los había salvado, tan extrañamente parecida a Marianne, pero no se lo permitieron. «¿Quién eres tú para ella?», preguntó el médico. «Soy su marido soltero», dijo el médico, seriamente. «Su esposa, como usted ha dicho, poco refinada, sufre un desmayo habitual». «¡Ay, Dios mío!». «¿Y qué, volverá en sí? ¿Recuerda siquiera quién es? ¿De dónde?». «Ella vendrá, definitivamente vendrá. Hemos tomado todas las medidas necesarias». «Esperar. Puedo ir con ella. Pero te despediré por un corto tiempo». Pavel fue llevado a la habitación de Marianne. Miró su rostro casi transparente y sus manos adelgazadas. Y de repente notó las manos bien cuidadas y el rostro perfecto como hace 5 años. Es extraño, pensó, si ella ha sido una mujer sin hogar durante mucho tiempo, alejada de la sociedad, ¿de dónde viene ese cuidado? De repente Marianne abrió los ojos. Miró a Paola sin apartarse y las lágrimas brotaron de ella. La niña empezó a jadear, intentando salir del gotero. La enfermera y el médico que dejaron entrar a la enfermera en la sala literalmente volaron. «¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo?». «No es nada. Acabo de subir». «Vete inmediatamente». Pavel vio a Mariana gritar, le dieron una inyección y a él le vino una oleada de recuerdos. Se besan en el césped, corren cogidos de la mano y hacen declaraciones en el registro civil. Todo esto flotaba ante los ojos de Pavel como un documental. Julia llamó y compraron un viaje de bodas a Baikal. ¿Por qué Julia quería casarse con Baikal? Y Pavel, después de la muerte de Marianne, de alguna manera perdió las ganas de discutir. No, a Julia le gustaba, por supuesto. Ella podía mirarlo con rizos negros y los mismos ojos negros, pero no había tanta seducción como con Marianne. Aunque en la cama su esposa era un as, y se podía hablar con ella de cualquier cosa, desde política hasta chismes seculares, pero de nuevo. Cuando Pavel vio a Marusia, y del hecho de que era ella, no tuvo ninguna duda, de repente su corazón se entristeció. Y llegó el entendimiento de que Julia era hermosa, pero no era su mujer. Y el amor de toda su vida ahora está bajo la gota, y solo ella sabía lo que le pasó. Pero no acudir a la oficina de registro para ver a Julia sería una completa escoria. Ella había estado sacándolo de la depresión durante 5 años, alimentándolo, bebiendo, apoyándolo, protegiendo sus nervios. Pero el único horror era que no amaba a Julia Frankovskaya. Él la respetaba, estaba agradecido, la quería como mujer, pero no la amaba. Al menos eso es lo que pensaba ahora. Se dio cuenta de que Pasa había cometido un error inmediatamente después de encontrar a Marianne. Pero Chagovatse no sabía qué hacer al darse cuenta de ello. Decidió contarle todo a su esposa. Julia lo escuchó, abrió los ojos y abrió la boca. ¿Estás seguro de que es Marianne? La enterraste tú mismo. Estoy seguro de que. Y el ataúd fue enterrado cerrado, si lo recuerdas. Ella había estado soñando conmigo durante 5 años y dijo en un sueño que estaba viva. Creo que sucedió algo extraordinario y Marusia no murió, sino que se metió en problemas. Debemos esperar hasta que ella recupere el sentido. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a divorciar de mí? De repente preguntó Julia, agachando la cabeza. Pasa estaba avergonzado de su egoísmo. Ni siquiera ocultó su ingrato interés por la resucitada Marianne. Pero durante esos años se acostumbró tanto a que Julia era su madre y su niñera, y creía en todos sus sufrimientos, que simplemente no pensaba en ella como mujer en ese momento. Bueno, Julia, hemos estado juntos durante muchos años. Somos marido y mujer. Abrazó a su novia y le acarició la cabeza. No te enfades, solo tenemos que ayudar a Marianne. No tiene a nadie aquí y su tía ni siquiera sabe que está viva.
Ahora volverá en sí y será necesario informar a Serafima. Dijo esto solo para calmar a su inocente esposa. Dijo y entendió que el comienzo de su vida familiar oficial ahora puede considerarse el final de la misma. Pero no ahora. No inmediatamente después de la boda. Es simplemente imposible. Julia dejó de quejarse y golpeó con la cara el pecho de su marido. Tenías esos ojos, estaba tan asustado. Pensé que eso era todo. Pavel le dejó su número de teléfono al médico y 3 días después lo llamaron desde el hospital. El médico dijo que Marianne recobró el sentido y le pidió que viniera. Pasa dejó todas las cosas y corrió al hospital, sin decirle nada a Julia. Marianne estaba sentada en la cama y sonrió con tristeza. Hola. Hola Marusia, ¿eres realmente tú? Soy yo, pasa. No me apresures, te lo contaré todo, poco a poco. Marianne estaba ordenando sus pensamientos y su espíritu. No soy un artista, pasa. Más precisamente, dibujo, por supuesto, pero no soy artista. Soy detective privado, sí, no me mires así. Tengo educación artística y hago exposiciones, pero gano dinero para toda la vida con otro negocio. Tengo una pequeña agencia privada. Lo abrí 6 meses antes de conocerte, pero oculté este hecho por varias razones. Mis padres trabajaban en la policía en un departamento especial. Buscaban valores históricos, documentos faltantes que tenían gran importancia para el estado de la gente. Por supuesto, no me dejaron conseguir los documentos, pero aprendí el principio del trabajo de detective estando con mis padres. Murieron en un accidente automovilístico mientras buscaban un conjunto de joyas único. Pero no creo que su muerte haya sido accidental. Lo más probable es que los hayan eliminado, como dicen en los programas de detectives. Mariana bebió un sorbo de agua mineral del vaso que había sobre la silla y miró a Pavel. Esto es una decoración, Pavel. Se llamaba la bella Elena. Y pertenecía a Yechgekovle. Desapareció hace muchos años, te dije la verdad. Pero un mes antes de conocerte, vino una mujer a mi agencia. Dijo que era bisnieta de Sofía y que quería encontrar a la malaquita desaparecida. Cuando le pregunté cómo, respondió que tenía un plan. Pero ella compartirá sus pensamientos conmigo solo si aprovecho su trabajo y acepto hacer una investigación. Me sentí abrumado por la curiosidad. Y cuando Madame llamó el monto de los honorarios, el interés en el caso casi estaba formado. ¿Cuánto ofreció? 3 millones de rublos rusos. Ella me dio 1,5 millones en efectivo en el diploma y yo escondí el dinero. Pero no se trata solo de dinero. Estaba interesado. Y fue mi primer negocio serio. Si pudiera adivinar cómo podría terminar esto, habría puesto a esta tía detrás de la puerta, sin pensarlo, junto con sus millones. Dijo que había 2 juegos, originales y muy buenas copias. La copia fue realizada por un joyero, cuya autoría también fue la primera obra en 1900. Como os dije antes de morir, Egaki donó su conjunto al museo. Y luego desapareció. Y aquí comienza la parte más interesante. En la década de 1940 había una copia en el museo, no el original. Y la verdadera Elena la Bella estuvo en tu familia todos estos años. Su bisabuela, después de varios matrimonios, recibió el apellido Schneider y vivió en Estados Unidos. Y antes de irse, le entregó el bolso de su hija a Tambiko Chigabatse. Es decir, el conjunto fue sustituido por el Prádido de la joya americana, a la que le diste una partitura de decoración, pero... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada de inmediato? No entiendo. Simplemente no tuve tiempo. No. Funcionó de inmediato, y ahora imagina mi estado cuando me regalaste una hermosa Elena para la boda. No sabía qué pensar. Me vinieron a la mente todo tipo de pensamientos, y entonces, recordé que el cliente estaba hablando de los joyeros de Schneider que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo pasado. Me comuniqué con mi tía y le pedí que hablara con su esposo,
él es un empresario y vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y el tío Dima realmente ayudó. Encontró para mí los contactos de Austin Hoyle. Me llevé el kit y volé a Estados Unidos. ¿Y qué pasó después? ¿Y dónde has estado todos estos 5 años, Marusia? Me acerqué a Solomon, le mostré el set, él estaba inspirado, notablemente nervioso y luego me ofreció café con coñac. Lo bebí y no recuerdo nada más. Me desperté solo en la habitación del hospital. Este Espasa resultó ser un psicópata de élite. ¿En los EU? No, en Rusia. Decidieron no arriesgarse, ya que correría hacia mi tía. ¿Pero cómo saliste de allí? Y espera, si fue en los centros comerciales y te empujaron a un agujero y te robaron las joyas. ¿Qué le pasó a tu tía y luego a mi madre? No había ningún anillo allí, ¿y quién fue enterrado en tu lugar? Mi tía Snyder trajo una copia que desapareció del museo en 1940. ¿Dónde está el anillo? Ni yo mismo lo sé. Quizás se perdió. Resulta que las joyas del museo se las llevó un guía turístico, sobrino del marido de su abuela. Así pues, las manos de Snyder eran a la vez una copia y un original. El último que le regaló fue un ramo de su abuela y se llevó un ejemplar a América. Un poco más tarde, su marido se interesó por el destino del otro set y ella admitió que se lo regaló a su hija, que se quedó en la Unión Soviética. Hubo muchos gritos, pero no había forma de devolver el set que quedó en la Georgia soviética. No eran mafiosos, sino delincuentes comunes y corrientes. Por supuesto, todos los representantes masculinos de Snyder conocían esta historia, y luego su marido la descubrió. Dmitry Vasilievich trajo el set de fotografías y preguntó si podía evaluar la decoración y darle una característica. ¿Te imaginas su estado? Le contó todos los detalles al tío Dima, aseguró que haría todo de la mejor manera posible y empezó a esperarme. Con su hijo ya han decidido todo sobre mí. Si Malekith es real, iré a un hospital psiquiátrico por un par de meses, bajo las drogas, un funeral falso y listo. No estoy ahí. ¿Quién creerá a las personas sin hogar y sin documentos después del entierro oficial? Y para tener una clara convicción de su propia participación en mi muerte, incluso me entregaron una copia que habían estado guardadas con ellos durante todos estos años. Bueno, ¿cómo se lo dieron? Lo arrojaron al lado del auto averiado. ¿Y quién estaba allí? Nadie. El coche estaba vacío. Y lo más probable es que hayan enterrado un ataúd vacío o algún huérfano. ¿Y qué, viviste en un manicomio durante los 5 años? No, claro, cuando todas mis pasiones desaparecieron, me soltaron por los 4 costados. Incluso se emitieron los nuevos documentos. Soy María Kruglova desde hace casi 5 años. Un nombre tan discreto, imperceptible. ¿Pero cómo supiste todo esto? No lo vas a creer, cuando recuperé el sentido en la clínica, me trajeron un teléfono celular, desde el cual al rato me hicieron una llamada. Era Snyder. Me contó todo, sin ocultar nada y sin vergüenza. Creo que se hizo porque el ataúd con mis restos ya estaba en el suelo, y yo estaba lejos de casa y de mi tumba en los Estados Unidos, por lo que los rebeldes del infierno, en caso de que, habrían sido enviados de regreso al agujero, solo para nada. Sí, solo Pavel podría decirlo. Durante algún tiempo viví en el monasterio de Pskov. Luego encontré trabajo y alquilé una casa, recientemente regresé a nuestra ciudad. El hecho es que desde América. Después de inyectarme drogas, por alguna razón me llevaron a Pskov. Dios sabe por qué, exactamente en esta ciudad. Quizás tenían algunas conexiones allí. Cuando salí de este estúpido lugar con un pasaporte nuevo y 5.000 rublos en el bolsillo, que Snyder me dio generosamente, casi no sabía qué hacer. Claro que no me dieron celular, podía llamar a mi tía o a ti. Mi madre se sentó en el banco, me miró y, sin preguntarme, dijo, bueno, vamos conmigo, vivirás con nosotros en el monasterio, allí nadie te tocará, allí lo contarás todo. Y nos fuimos.
No tuve otra opción, no entendía lo que estaba pasando en absoluto. Ella me llevó al monasterio de mujeres de Snetogorsk. Yo estaba acostada en la celda, y mi hermana Efrosin ya estaba. Antes de poder levantarme, tuve que descubrir qué tipo de flagelo era. Pero no tenía dinero, conexiones ni apoyo. Entonces decidí dejar todo como estaba y vivir en el monasterio. Dios no me envió a Erosinia por nada. En tal estado, podría caer en manos de cualquiera. Le conté mi historia a mi madre. Realmente no puedes descubrirte a ti mismo ahora. Vivir aquí. Le diré a la monja que eres mi pariente muy lejano. Ya se nos ocurrirá algo más tarde. Mariana pronto recobró el sentido y preguntó a las hermanas de Frasingel si tenían pinturas y papel, o al menos lápices. A las monjas no les interesaba el para qué, y cuando supieron que Mariana era artista, y además restauradora, se alegraron mucho. Los archivos del monasterio tenían muchos iconos que exigían restauración y restauración. Para escribir iconos, se necesitaba el permiso de la dirección superior del monasterio y la bendición, pero Mariana estaba contenta con esto. Dios te envió a nosotros, dijo el euroasiático. Sí, aún no se sabe quién envió a quién, dijo Mariana con tristeza. Así pasaron 4 años. Durante este tiempo, Mariana se sintió atraída por la iconografía, se encontraba bien dentro de los muros del monasterio, pero tenía parientes y ya no quería vivir bajo el nombre de otra persona. Tenía que hacer algo, salir del crepúsculo. Consultó con el euroasiático y aprobó su decisión para intentar arreglar la situación. Le dio dinero a Marianne para el viaje y por primera vez compró un billete de tren y se fue. Junto a ella, en la pancarta conducía una mujer con un niño pequeño, y Marianne ni siquiera tuvo que sospechar de ella algo malo. Ella contó a todo el camino que el marido del tirano huía, bebía y la golpeaba. No se graduó, y cuando ella nació, empezó a ser aún más cruel. Por alguna razón, decidió que el niño no era suyo. Marusia escuchó, asintió, pero decidió no contar nada sobre ella. En primer lugar, a lo largo de los años de vivir en el monasterio, se acostumbró a comunicarse con la gente corriente. Marusia estaba mayoritariamente en su taller o en la celda. No, por supuesto, ella ayudaba en la casa y durante las grandes fiestas ortodoxas, teniendo el estatus de trabajadora. Esta categoría de residentes del monasterio fue tratada por personas que no estaban relacionadas con el número de comunidades monásticas, pero que estaban obligadas a cumplir con las normas y reglamentos. Para ello tenían sangre, comida, ropa y un techo sobre sus cabezas. Pero el monasterio no pagaba ese trabajo, por lo que la madre ayudó a Marusia con dinero de su bolsillo. No podía dar mucho, pero para Marianne los 20.000 rublos asignados ahora eran una apuesta seria. No había ningún otro lugar a donde llevarlo. Bajo el monótono golpe de las ruedas, la niña se quedó dormida. Cuando despertó, no había vecinos ni su hija de 2 años. Probablemente se fueron cuando yo dormía, pensó, y se metió en la bolsa para coger dinero y comprar algo de comer. Tardaron 2 días en llegar y no le quedaba casi nada. Solo unos cuantos dulces y un par de tartas con requesón. Pero en el bolso no había ninguna cartera. Mariano estaba sudando frío. Los documentos, gracias a Dios, estaban en su lugar. De repente vio una nota sobre la mesa. Le dio la vuelta y leyó, lo siento. Quedó claro que el vecino tomó el dinero. No fue difícil hacerlo para ella. No tenían vecinos en ninguno de los lados. Massa consiguió 200 rublos por una bagatela y en el camino le compró agua a la camarera. Se acostumbró a pastar, sobre todo porque los dulces y las tartas se podían estirar durante 2 días, lo cual es bastante normal. Habiendo llegado al centro de la ciudad, de repente para sí mismo, Marusia de repente giró a la derecha en el banco, en el momento en que fue descubierta por el yerno del pasa que corría. Se sentó y, sin interrumpirse, miró a Marianne y luego preguntó, ¿dónde escondiste el dinero? En la maleta vieja, donde se guardan fotos antiguas en tu apartamento con tu madre. ¿Dónde?
Dios mío, Meriane, si tu madre hubiera encontrado este dinero, ¿te imaginas lo que pensaría? Pensaría en robar un banco, le sonrió a Pasa. Pero en 5 años nunca hemos subido a estos antisoles, así que el dinero está ahí. Hagámoslo. Le darán el alta en 3 semanas. Encontraré el dinero en este momento y te alquilaré un apartamento. Necesitas vivir en algún lugar. Y no podrás tener el tuyo propio si tu tía no lo vendió en absoluto. Y volaremos contigo a Mtspanikonske. Creo que es hora de hablar con la abuela Tambico. ¿Qué pasa con Julia? Julia es enviada a estudiar a Inglaterra. ¿Qué crees que elegirá? ¿Pueblo georgiano o Londres? No me siento cómodo, Pasa, no es muy humano. Escúchame. Julia está bien ahora. Tiene un trabajo fantástico y bien remunerado. Una condición de mujer casada y dinero. Ella no necesita mi ayuda, y en absoluto, y no tienes a nadie más que a mi madre y a mí aquí. Y necesita soporte vital y ayuda. No puedo decirte nada por razones obvias, así que soy el único que queda. Meriane, no somos extraños. Es incómodo cuando puedes pero no ayudas a una buena persona. Está todo arreglado. Por supuesto, Pasa estaba enojado. No era solo su deseo y noble impulso de ayudar a una buena persona. Resultó que no amaba a Meriane. Lo sintió con cada célula de su cuerpo. El dolor disminuyó, las heridas emocionales se tensaron. Pero se acordó de Marusia. Ella aparecía a menudo en sus sueños. Sí, eran muy poco conocidos. Quizás no se estudiaron muy bien, pero Meriane era su mujer. El único y único para la vida. Como Elena, hermosa para París. Julia era más una amiga. Era bueno para ella en la cama, pero los sentimientos no desaparecían. Y la sensación de huida no persiguió a Pasa como a Meriane. Cuando Olga se fue a trabajar al día siguiente, Pavel se subió a la sal. La pequeña maleta marrón yacía en un rincón cubierta de polvo. Pasa llegó al almacén y todo el polvo de la escalera cayó. Límpialo con un paño húmedo y abre la maleta. Encima había fotografías en blanco y negro que impresionaron a sus padres, jóvenes y felices, personas que Pavel nunca había visto. Levantó las fotografías, había varios paquetes de aquí están, la abuela y Yuri, ese día, dijo el príncipe Gabatze. Pasa recogió rápidamente todas las bolsas y las puso en una caja especialmente preparada. Luego marcó el número de la agencia inmobiliaria en la que trabajaba su compañero como abogado y pidió encontrar algo decente, un apartamento de 2 habitaciones con una cocina grande, pero no en el centro. Preferiblemente en una zona residencial cara de la ciudad, sin huéspedes del barrio y no muy extranjeros. Marginales, vecinos excesivamente alegres y cortes repentinos de agua. Oh mi. ¿Estás enamorado? Bueno, eres guapo. Pero estás casado. Aunque tú y Julia lleváis mucho tiempo viviendo juntas. Probablemente haya cierto cansancio entre vosotros, ¿verdad? Deja de decir tonterías. Un cliente se acercó a mí con esta solicitud. Algún familiar suyo acudió a él, pero su esposa no quiere ver cómo expresaba pobreza en sus preciosas plazas, y más aún entretenerlos. ¿Cómo se puede tener dinero para viviendas de élite? Pero el cliente no es un mendigo. Él tiene dinero. Entonces pide música. Bueno, lo encontraré. Llévate a tu amante, dijo el amigo y se rió. Estúpido. Pabli se irritó y se fue a casa, sin olvidar tirar la maleta sin secreto, de regreso a la entrada. Cerró la puerta con cuidado y se fue. La esposa semidesnuda llevaba la maleta, la quinta de la cuenta. Julia, Dios mío, ¿dónde está tanto? Puedes comprar algo en Londres, hay rebajas de temporada todo el tiempo. Por cierto, es más barato que en Moscú. Mucha gente de la capital vuela allí especialmente para comprar cosas de marca. Pasa, voy por medio año, me llevé mi ropa de otoño, chaquetas y un abrigo de piel, por cierto, hace frío en Inglaterra. Y también hay nieblas.
Y nadie te verá a través de esta cortina natural con un abrigo de piel. Y también te confundirán en la niebla con una especie de fantasma de contrarrueda o con Egg el Destripador. ¿Por qué Egg el Destripador? ¿Tengo tanto miedo? Yulka, vestida con una braguita de ropa interior, unos modernos y coloridos zapatos de pasarela en la cabeza y unas mullidas pantuflas, parecía tan conmovedora que Pasa no pudo aguantar. Agarró a su esposa de la mano y dio vueltas por la habitación. Dije, no Egg, sino Yal el Destripador, porque tú, como retenible, destrozarás todas las tiendas. Se reunieron, metieron sus cosas en el coche y se dirigieron al aeropuerto, donde Julia ya esperaba a 2 compañeros de trabajo más, que estaban entre los afortunados. Las chicas se estremecieron y Julia rápidamente, besando a su marido en la nariz, vomitó. Rápidamente pasaba de uno a otro, especialmente si se trataba de situaciones desagradables o problemáticas. Julia rápidamente desechó la idea de la posible pérdida de su marido debido a la resurrección de su primera novia. Lo sorprendente es que nunca le pidió a Pasa que la llevara con Meriane y nunca mostró ningún interés en su destino. Pasa fue inmediatamente a la agencia, pagó el apartamento durante 3 meses y recibió las llaves. La nueva vivienda para Meriane estaba realmente en un vecindario decente, 2 habitaciones decentes con muebles de excelente calidad, un televisor grande en toda la pared y un baño elegante con jacuzzi. Pasa entendió que lo más probable es que Meriane se hubiera acostumbrado a ese lujo. Sí, ella no saludaba las alegrías burguesas como las llamaba antes. Marussia tenía un gusto sutil y sus momentos estéticos del ser eran más atractivos. Pero Pasa quería complacerla. Después de eso, recorrió las tiendas, compró ropa y todos los productos necesarios. Recordaba perfectamente el tamaño de Meriane. Durante estos años, la niña no solo no mejoró, sino que se volvió aún más estricta. Es comprensible, la vida en el monasterio no tiene nada. Él la ayudó a subir al coche y se pusieron en marcha. Meriane miró por la ventana y se sorprendió de cómo había cambiado la ciudad en tan solo 5 años. Era difícil incluso reconocer muchas calles. Aquí aparecieron nuevas tiendas, farmacias, bares. Pronto llegaron a la dirección correcta. Pavel llevó a Meriane al apartamento y abrió la puerta. Aquí está tu nueva casa. Siéntete como en casa. Meriane abrió la puerta y entró en la habitación. Vio ropa colgada sobre sus hombros, bolsos con diferentes cosas que le hacen la vida más cómoda y confortable. ¿Es todo esto para mí? Por supuesto. Gracias, entonces voy al baño. Una joven sonrió, hacía 100 años que no había estado en un baño de verdad. Mientras ella chapoteaba, Pavel cubría la mesa. Se sentaron a cenar como en los viejos tiempos. Después de beber un par de copas de vino, Mariana empezó a escupir con la nariz. Pavel la tomó en brazos y la recostó en el sofá. Y estaba acostado en una pequeña mesa en la cocina. Se despertó temprano, no eran ni las 6 de la mañana y Mariane ya estaba preparando café. El olor de los dioses flotaba por el apartamento. Llevas mucho tiempo de pie. Es temprano en el monasterio y el orden es mejor que en el ejército. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Reservé 2 entradas para Yev. Mañana volaremos a Yoev. La abuela realmente no sabe que vendremos, pero tengo una dirección. Mamá, aún no le he dicho que estás viva. Dijo que quería visitar la tierra natal de su padre, para ver a su abuela si estaba viva. Mamá no se opuso. ¿Dónde está el ratón verde? ¿Y por qué lo necesitamos? Íbamos a Mspanikonske. Y este es el ratón verde, solo en ruso. El día estuvo lleno de problemas. El chico fue con su madre y luego con él mismo, y por el camino empacó sus cosas. Pero pidió mostrarle el conjunto de joyas que Serafima le regaló tras la falsa muerte de Meriane. ¿Por qué? Olga se sorprendió. Quiero tomar una foto y preguntarle a mi abuela cómo consiguieron este set. Recuerde, cuando Meriane aún estaba viva, contó una leyenda sobre un conjunto que desapareció antes de la guerra del museo.
También se sorprendió de cómo esta rareza pudo llegar a nosotros, es decir, a la familia Chagabatse. ¿Qué recordaste de repente? Bueno, me voy a la patria histórica de mi madre. Pavel sonrió. Pero Olga parece haber sospechado algo. Era madre y conocía bien a su único hijo. Últimamente notó algunas cosas extrañas en su hijo. Pero ella los descartó por su reciente matrimonio. Después de todo, para cada hombre este es un paso serio. Pavel rápidamente fotografió las joyas, abrazó a la madre y se escapó. Al día siguiente subieron al avión con Meriane y unas horas más tarde estaban en el soleado Kalkous. Mzvanikonsi era un pequeño pueblo georgiano situado a 8 kilómetros de Batumi. Y, de hecho, nadie conocería este pueblo si no tuviera el famoso jardín botánico de Batumi y la magnífica playa de Galiknaya con agua perfectamente limpia. Hace 200 años, este pueblo era el lugar favorito del resto de los nobles, comerciantes e industriales rusos. Aquí construyeron casas y dachas para que sus nietos y bisnietos también pudieran disfrutar del sol, el mar y las frutas. Sin embargo, la revolución y el gobierno soviético que la siguió destruyeron todos los planes y construyeron los suyos propios. Las casas privadas y ricas se convirtieron en sanatorios y casas de reposo para la clase trabajadora, y a mediados del siglo XX incluso apareció su propio teleférico, que conectaba la playa con sanatorios en las laderas de las montañas. Luego se produjo el colapso de la Unión y la unificación de Orient de la URSS. Y el logro de la civilización en forma de teleférico se convirtió en basura común y corriente. Pavel volvió a comprobar la dirección y subieron con Marusia a un taxi. El divertido conductor estaba bebiendo algo en el corto camino, contando historias y simplemente riendo. Fue tan contagioso que el humor de sus pasajeros mejoró notablemente y comenzaron a sonreírle en respuesta. Pronto. Los chicos llegaron a una casa grande y hermosa. Pasa y Marusia salieron del coche y se fueron a casa. Una mujer mayor estaba sentada en la aseada con una taza de café y una pequeña pipa de fumar, de la que despedía un humo fragante. Al ver a los invitados, se levantó y se dirigió a la puerta. ¿Para quién eres? Pavel abrió la boca para presentarse, pero la anfitriona de la mansión de repente lo miró con todos los ojos. ¡Ay! Dios mío. Pavliko, ¿eres tú? Si eres Tambico, mi abuela, entonces sí, soy yo, Pavel. Vamos, ¿por qué estás ahí parado? Vamos. Batanque, Batanque. Ven aquí ahora. Tamara, ¿por qué gritas como Pavliko? Ya voy. ¿Qué pasó? Un anciano colorido apareció desde el jardín. Parecía un georgiano clásico, alto, majestuoso, con una nariz característica y una joroba. Con ojos negros y cabeza completamente gris. Nos vemos, Vachtank, este es tu nieto mayor, Pavel. Pablo. Dios mío, eso es imposible, dijo el que estaba detrás de su esposa. Comenzó el problema, los fugitivos, debajo de los viñedos comenzaron a cubrir una mesa grande, y los muchachos fueron llevados a la mejor habitación del segundo piso. Las amas de llaves los miraron con indiscutible curiosidad. Fuimos aceptados como marido y mujer, ya que asignaron una habitación para dos. Dijo Pavel, mirando a Meriane. No contaremos toda la historia, así que tendremos que dormir en la misma cama, y lo siento, Marusia. Ningún problema. He estado durmiendo en superficies tan duras durante los últimos 4 años, pero aún así me quedé dormido bastante rápido, así que creo que me aislaré en esta cama. A las 2 horas me invitaron a la mesa, que era lo único que había. Grandes portavasos con vino. Se horneaban panqueques en el tandur y se frió un fragante pinchito en la parrilla. En la mesa, Pavel y Marusia, sorprendentemente, encontraron a un hombre de 20 años. Este es tu pariente, Pavliko, y nuestros mejores amigos, le explicó su abuela. Hola. Mi nombre es Pavel y ella es Meriane. Y empezó. El vino se vertió en el río. Un brindis surgió de otro. Esta fiesta georgiana se llama Supra.
La mesa se cubre tradicionalmente con un mantel azul, y esta es una antigua tradición, nacida en Georgia en el siglo XVIII, que no se puede violar. El color azul fue elegido por una razón bastante banal. En aquella época, en el acceso libre, entre pocas, había pintura añil, y el material era hinojo. Se realiza la celebración de las grandes upes. Como regla general, se invitaba especialmente a las tomadas, pero aquí su papel lo asumió el abuelo Pavel Batankovich. Por cierto, durante las cenas grandes en Noyed, solo se sirve vino blanco en la mesa, porque no aumenta la presión y se puede beber mucho. El primer brindis es necesariamente el brindis por Dios y el mundo, luego por Royep y el tercero por los antepasados. Cuando el Señor le dio la tierra al pueblo, los georgianos, como de costumbre, se sentaron a la mesa y bebieron. Empezó Batangovich. Pero todos los pedazos de la tierra ya habían sido regalados. Y luego se dirigieron a Dios. ¿Cómo es eso, Todopoderoso? Después de todo, cuando todos estaban haciendo fila para la tierra y bebíamos por nuestra salud, el Señor estaba tan molesto que nos dio a nosotros, los georgianos, un pequeño pero mejor pedazo de tierra, con altas montañas, ríos rápidos y aire limpio. Y era Koljós. ¿Cómo no brindar por tal regalo? La fiesta terminó ya entrada la noche, cuando se cantaron todas las canciones y se contaron las historias más interesantes. Pavel trajo varios. Al mirar por la ventana, Pavel vio que Tambiko Archilovna los estaba cocinando en un jazmín colocado en arena caliente. Sal, querida. Al ver a Tambiko asomando por la ventana, la cabeza del nieto gritó. Se lavaron con Meriane en un gran baño moderno y bajaron las escaleras. Había una jarra de vino y otra con airán sobre la mesa. Solo había cachapuri horneado, queso y fruta. Vamos a tratarnos. ¿Duele un poco?, preguntó el dueño. Sí, no. Qué extraño, dijo Pavel. Definitivamente estás confundido. De repente escuchó una voz satisfecha de su abuelo a sus espaldas. Yo tampoco he estado nunca resfriado. Y podría beber 4 de estas tazas por la noche. Batank, podrías beber 4 de estas tazas, por supuesto, pero solo fue 2 veces en tu vida. Y las 2 veces no te llamé desde la cuchara. Pavel y Meriane, que tragaron el airán a grandes tragos, casi se rieron de la voz. Pero se contuvieron, recordando la ardiente sangre georgiana y los insultos de los representantes masculinos de esta maravillosa nacionalidad. ¿De qué estás hablando, mujer? No era real. Después de reírse, Tambiko se volvió hacia su nieto y le dijo, ¿qué te trajo a nuestra tierra? ¿Quieres ver a tu padre? Lamentablemente, es imposible. George había emigrado hacía mucho tiempo a Estados Unidos. Nos comunicamos por video. Pero nunca vino a visitarnos desde su partida, que fue hace 20 años. A pesar de su edad, el cabello de Tambiko no era gris. Sus ojos eran brillantes y penetrantes, y era obvio lo que también es genial con el intelecto de la abuela Chigabatse. Miró con mucha atención al joven, tan parecido a su Yolev, a quien no había visto en 2 décadas. Cuando se divorció de su madre Pablo y fue a conocer a un marido que soñaba con casar a su hijo con la hija de un vecino rico, pensó que estaba haciendo lo correcto. En Yolev no es costumbre proteger a un hombre, por lo que Tambiko, a pesar de su carácter obstinado y su influencia bastante fuerte sobre su marido, no intentó ponerse delante de su padre, como dirían en Rusia. Y no tenía nada en contra de la novia rusa. Quedó impresionada por la tranquilidad de Olga, su inteligencia innata, su practicidad y su orden. Pero resultó como sucedió. El vigilante se quejaba principalmente. Fue ella quien les dio dinero, durante 18 años tratando de corregir de alguna manera su culpa ante Olga y el pequeño Pasa, que nunca había visto a su padre a una edad razonable. Y el hecho de que Tambiko y Batank hicieron mal quedó claro bastante rápidamente. La nueva novia resultó ser una persona mimada y histérica. Ella constantemente exigía algo, no le gustaba. Y Georgie, gracias a su carácter suave y sumiso, pronto se convirtió en un clásico y,
junto con los padres de su nueva esposa, fueron enviados a América. Ya allí, la nuera dio a luz a 2 hijos más, pero ellos, de hecho, se convirtieron en estadounidenses. Pensaban como yanquis, tenían los mismos valores extraños, si se les puede llamar así. Y teniendo en cuenta el hecho de que el suegro Ro pudo montar su negocio allí y convertirse en una persona rica, incluso para los estándares estadounidenses, los nietos tenían todo lo que el alma deseaba. Nunca vieron a abuelas y abuelos georgianos y, por lo tanto, los príncipes y princesas ancianos de Nichigabatse se quedaron sin un solo hijo ni nietos. Para no sentir lástima por ellos, invitaron a sus sobrinos con sus hijos. Las voces sonoras de los bebés y sus alegres travesuras sanaron poco a poco las heridas de los padres georgianos. Pero su sentimiento de culpa, como cada año sentía Rico Archilovna, iba en aumento. Por eso, cuando vio a Pablo en la puerta de su casa, agradeció a Dios por la oportunidad de arrepentirse ante él y ayudarlo en algo. Tambico, hay una historia así aquí, comenzó a contar Pavel reunido con el espíritu. La dirección por su nombre, y no por Bebo, como dicen las abuelas en Georgia o al menos en ruso, le partió el corazón. Pero entendió que todavía no tenía derecho a ser Bebo. En general, esta es la historia, dijo Pavel y, como si estuviera en el espíritu, inesperadamente le contó todo lo que les había sucedido a él y a Marianne en los últimos 5 años. La abuela lo escuchaba sin interrumpirlo y fumaba mucho. Es culpa mía, aunque no intencionalmente, poniendo su pipa sobre la mesa, se puso a soñar. Esta historia, Marie, realmente comenzó en 1900, pero tú no lo sabes todo. No hizo una, sino 2 copias de los auriculares. El conjunto exterior era indistinguible, la única diferencia eran los anillos, pues el segundo de ellos, que luego supimos, resultó ser un secreto, pero hablaremos de ello un poco más adelante. Luego, en San Petersburgo, se estaba formando una banda de personas que robaban joyerías. Actuaron de manera muy primitiva. Una bella señora entró en la tienda, cogió anillos o pendientes, se los probó y salió corriendo. Los dueños del mostrador, por regla general, no reaccionaron bien, y el estafador, corriendo por la esquina, rápidamente se puso un abrigo de campesino, con el que le esperaban sus cómplices. Estos habitantes, como se les llamaba, incluso tenían bolsillos especiales en los que escondían los objetos de valor robados. En 1910 llegaron turistas polacos a San Petersburgo. Por cierto, fue ella quien apareció como prototipo de Panikovsky. En las famosas 12 sillas de Ilfa y Petrov. El caso es que tratar al cliente en el lenguaje de los criminales de Kovskaya era pellizcar la gallina. Y en la escena del crimen dejaron el ganso en la mariposa, por lo que la pandilla de gatos negros son esencialmente plagiadores. Bueno, me distraí. En general, en ese momento en San Petersburgo había una exposición de los diamantes más raros, entre los que se encontraba París, de color rosa y de tamaño bastante grande. Lograron robarlo. No recuerdo los detalles de cómo. Comenzó el motín, los ladrones fueron registrados, y en ese momento en San Petersburgo Salomón estaba simplemente cosiendo en busca de un para ellos, solo había una autoridad criminal, era Madame Kovskaya y nadie más. Los pilotos no tenían miedo de nada ni de nadie. En general, le pidieron a Salomón que comprara un diamante. Era hermoso y caro, pero aún así no llegaba a los 1.000 millones. Además, los bandidos ardían bajo sus pies, Schneider lo compró, pero ¿cómo sacarlo? La policía en ese momento no era estúpida y, en primer lugar, después del robo, revisaron todas las joyas y Salomón era conocido en sus círculos. Tenía una segunda copia. Lo tomó por si acaso e hizo algunos tratos, intercambios o ventas exitosas. Desmontó el anillo que tenía un pequeño recipiente. Tambico fumó y bebió un sorbo de café con coñac. ¿Y pasa Smarusic? Preguntó en un suspiro. Creo que adivinaste que Schneider puso el anillo de París en París y lo llevó de San Petersburgo a Georgia. Luego, cuando mi madre se casó con él, se llevó una copia a París. Al parecer, Solomon planeaba traerlo a Estados Unidos,
por lo que no lo tocó hasta hace un tiempo. Y es por eso que tuvo una reacción tan salvaje cuando descubrió que su madre me había regalado estas decoraciones. ¿Pero cómo supiste todo esto? ¿Por casualidad? El caso es que siendo una persona codiciosa y completamente desvergonzada, Solomon Snyder, que fue muy sentimental en su juventud, soñaba con ser escritor. OMS. Escritor. Por eso escribía diarios, en los que describía sus novelas con mujeres, tratos cuidadosamente hechos y, bueno, un poco de tonterías. A medida que creció, abandonó esta actividad y se olvidó de llevarse sus diarios cuando salió del país. Y los encontré y se los envié a tu madre. Sí, pero cuando supuestamente Marianne murió, no desapareció, dijo Mariano en voz baja. ¿Qué quieres decir? Preguntó de nuevo Pasa, quien ya estaba cansado de ser sorprendido durante los últimos días. Olvidé que estaba en tu casa. El collar y los pendientes estaban en una caja grande, de terciopelo. Y escondí el anillo en tu habitación, en el escondite de tus hijos. ¿Recuerdas que me lo mostraste? Debajo del piso. Eres muy divertido, amigo mío. Entonces, ¿qué hay en nuestra casa, abuelita? Una copia. El del anillo en el que se esconde el diamante rosa de París. Al día siguiente, Pasa y Marianne empezaron a prepararse para volver a casa. Pavel se acercó a Tambiaco, quien por fuera no daba la impresión de que tuviera el corazón destrozado. Bebo, vamos a visitarnos y llévate al abuelo también. Abrazando a Tambiaco, le dijo a Archilovna, mamá será feliz, sinceramente. Han pasado muchos años y tú nos has estado ayudando todos estos años. La mujer en manos del jazz estaba temblando y por primera vez en muchos años entregó su voluntad entre lágrimas. Se sentó a la mesa, se cubrió la cara con las manos, lloró en silencio y las lágrimas brotaron de su rostro. Yo iré, nieto. Por supuesto que iré. Bajtango estuvo satisfecho con la invitación, pero la rechazó, apoyándose en la novela inacabada, la cosecha de uvas no recogida y el sufrimiento de su amado labrador Beppo. ¿Quién morirá sin él al día siguiente de su partida? De hecho, no se lo imaginó a primera vista. Él rompió su vida al oponerse al divorcio de su hijo y casi lo empujó a contraer un nuevo matrimonio cabalista. Tambico comprendió su motivo y apoyó a su marido, sin renunciar al sufrimiento de los Batang. Sí, que se quede aquí. Realmente necesitamos cuidar la casa. Y hay que recoger uvas, poner vino. Y no es asunto de mujeres. Cuando llegaron, se detuvieron en el apartamento alquilado por Marianne. Pavel no sabía cómo decirle a su madre que le había traído una abuela y una nuera desaparecida hace 5 años. Y también para contar que se iba a divorciar. La cercanía entre él y Marianne aún no se había producido. Estaba demasiado molesta con todo lo que estaba pasando. Y Pavel tenía miedo de hacerle daño. Pero sabía con certeza que estarían juntos. Todavía se sentía increíblemente atraído por ella, como por su propia persona. También entendió que para poder respetarse a sí mismo, necesitaba contarle todo sobre sus sentimientos hacia Julia y pedirle el divorcio. De repente, se hizo una llamada y Julia se iluminó en la pantalla. Bueno, recuerda a tu esposa, ella te llamará. Sí, Julia. Hola Pasa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? No estoy muy bien, Pasa. En general estoy embarazada. Los ojos de Pavel se oscurecieron. Este mensaje estaba eclipsando todos sus planes para un futuro feliz. Pavel, lo siento, pero este no es tu hijo. Verás, sucede. Me enamoré de... Te he estado persiguiendo durante tanto tiempo y cuando llegué allí, de repente me di cuenta de que nunca me amaste realmente. Pero nunca me lo ocultaste. Es inglés, de origen ruso. Ya he solicitado el divorcio. Espera, pero ¿cuándo tuviste tiempo? Ya llevamos 3 meses en contacto. Vino a nuestro pueblo y no notaste nada. Julia, está bien. ¿Pero por qué tuviste esta boda?
Deberías haberlo dicho de inmediato. Soy una persona adecuada. El noble marido cornudo silbaba en la flauta con voz alegre. No sabía cómo decírtelo. Pensé que iríamos a Inglaterra y allí, por supuesto, todo se resolvería y yo me quedaría aquí. Y tú mismo propondrías divorciarte. ¿Realmente no estás enojado? Julia lloraba al otro extremo del continente. Estoy feliz. Pasca casi gritó, pero lo alcanzó a tiempo. Era demasiado incluso para ellos con Julia en una situación tortuosa. Los alemanes son como en las películas. La novia resucitada, que murió hace 5 años, los millones de rublos encontrados, el bebé georgiano recién adquirido, el diamante de París y la esposa embarazada, pero no de él, sino de algún inglés, con quien resulta que se conocieron ante sus narices los últimos meses antes de la boda. Abuela, Marusia. ¡Qué querido! Sus amadas mujeres respondieron al mismo tiempo. Julia solicitó el divorcio. Ella está embarazada. Silencio, silencio. No de mí. Mariana, ¿quieres casarte conmigo? Sí, Chigabatse. Marusia respondió en voz baja. ¿A dónde voy a ir de ti ahora? Solo una condición. Nos casaremos en Pskov, en el templo que me salvó. Pasa se armó de valor y llamó a Olga. Mamá, soy yo. Estoy en casa. Eres tan rápido. Querías visitarnos durante un par de meses. ¿Encontraste a Tambico? Sí, mamá, y no solo ella. Mamá. Julia se va a divorciar de mí. Tiene otro hombre y espera un hijo de él. ¿Qué? ¿Qué niño? Un lord inglés, supongo. No sé quién va a nacer. Y te traje a Tambico y Marusia. Mamá, ella está viva. Pero es una historia muy larga. Vamos a tu casa. Cuando entraron en la casa, Olga estaba pálida como un muerto, pero ya se había recuperado. Hola, Olga Mikhailovna. Marusia dijo en voz baja, Dios mío, mi bebé. Olga agarró a Marianne y la apretó contra su pecho. Ambos finalmente lo superaron y de alguna manera resolvieron la situación que había sucedido. Y Bebo es una abuela georgiana. Oh, recuerdo como una abuela georgiana, Olia sonrió entre lágrimas, Tambico Archilovna, pasa. Eres mi única cuñada, incluso si eres excuñada. No eres mi otra cuñada. 1 hora más tarde, la mesa estaba cubierta de vino. Traído de Dogel. Mamá y abuela sorprendentemente rápidamente encontraron un lenguaje común. Y Pasa y Marianne fueron a abrir la caja fuerte. El anillo con la malaquita en los diamantes pequeños estaba realmente allí. Tomaron la caja y la llevaron a la habitación grande. Aquí está cómo se abre. Tenemos miedo de romperlo, dijo Marusia y puso las joyas sobre la mesa. Ahora, respondió Tambico, sacó el anillo, lo giró en sus manos, presionó un botón y las joyas se abrieron. El brillo rosado le salpicó los ojos, cegados por la increíble luz. Dios mío, es París. En ese momento llamaron a la puerta. Mamá, ¿estás esperando a alguien? No, ¿a quién puedo esperar? ¿Quién está ahí? ¿Nos estás llenando? ¿A quién estamos sirviendo? Al abrir la puerta, respondió Olia. Unos segundos antes, Pavel sintió el peligro, pero ya era demasiado tarde. En el umbral estaba Dmitri Vasilievich, el marido de Serafín y su tía Marianne, y 2 zambalas detrás de él. Bueno, hola chicas y chicos también. Y eres genial, especialmente tú, Marusia, como rodeaste cuidadosamente a todos alrededor de tu dedo. ¿A quién rodeaste? ¿Cómo estás aquí y dónde está tu tía? Tu tía está tejiendo gorros para el invierno. Aunque en California, donde le compré una casa pequeña, no los necesitan mucho, hace mucho calor allí. Pero para una mujer de su edad, esta es la mejor actividad. Dame, por favor, este precioso anillo con una piedra rosa en su interior. Y extendió su mano.
Pero Tambico logró romper el anillo con un movimiento inteligente y estalló. «Oh, viejo de mierda, soy tú. Y te quedarás con la nariz. Solo puedo abrir este anillo. Si intentas romperlo, dañarás la piedra». «¿Qué está sucediendo? Tío Dima?» «No es nada, sobrina. El cliente que vino a pedirle el anillo es mi hermana. Llevamos mucho tiempo buscando esta decoración inusual y decidimos poner en contacto a una agencia joven para que la utilice a ciegas. Los detectives profesionales habrían entendido lo que estaba pasando y entonces nos habríamos quedado sin nada. Para llegar al ring, incluso tuve que casarme con tu estúpida tía. Mi idea, ¿verdad? Excelente. Se me olvidaba decir que antes de convertirme en empresario fui, por decirlo suavemente, director de la OPC. Tenía varias docenas de románticos en el gran camino, mi inteligencia, mi infantería. Pero nuestra maravillosa compañía fue enviada casi por completo al infierno. Logré salir con nuevos documentos y mudarme a Estados Unidos. Allí vivía mi hermana, que se hizo muy amiga de la piel de Snyder. El idiota judío se enamoró tanto de mi Anyuta que estaba dispuesto a cualquier estupidez. Bueno, casi cualquier estupidez. De repente Marianne se levantó de su asiento y, como una tigresa, se arrojó sobre el tío Dima. Ella apretó sus garras en su cara, rascando todas las mejillas, luego su cabello. El hombre cayó repentinamente al suelo. Las manos de los ambalas ya la estaban alcanzando, pero entonces un oficial de las fuerzas especiales entró volando en el apartamento. Los soldados ordenaron arrancarle la espuma de su cuerpo destrozado. También nosotros, sin la menor sombra de pánico, le preguntamos con calma a la princesa Chagabatse. Los aristócratas ingleses podrían envidiar su resistencia. Un hombre de mediana edad entró en la habitación y se presentó. Coronel Sergei Risco, FSB. Buenas tardes a todos. ¿Me abrirás el anillo? Después de todo, el valor histórico es una rareza. Princesa Tamiko Chagabatse. Él respondió, pasa, a su abuela, claro, querida, solo enséñame los documentos. Por favor. El oficial sonrió con una comisura de los labios. Mientras hablaban, los espías levantaron al tío Dima y a su Ambalov y se los llevaron. Tambico volvió a hacer clic con un cierre apenas perceptible y Paris volvió a admirar a todos los presentes. Tómelo, coronel, y cuéntenos qué pasó después de todo. ¿Y cómo nos salvaste de estos gigantes hambrientos? Fumó en pipa y le preguntó a Tambico, espera, ¿qué pasa con mi tía? Si ella es una bandida, ¿qué le hizo? No te preocupes, ella no conoce la situación en absoluto. Él no la dedicó a ello. Probablemente ella realmente tenía algunos sentimientos, o tal vez él simplemente no vio ningún peligro en ella. Ya nos hemos puesto en contacto con ella, está volando hasta aquí. Necesitamos su testimonio, viven juntos desde hace más de 5 años. Y por cierto, dijimos que estabas viva, Marianne. ¿Pero cómo lo supiste? Vivo de los documentos de otras personas. Hablando de documentos, lo ayudaremos a restaurar todos los derechos y regresar al mundo de los vivos. En cuanto a cómo lo encontramos, fueron necesarios 4 años para desarrollar la operación. Hemos estado buscando a tu tío Dima durante mucho tiempo y supimos por nuestro agente que estás vivo. Ella te observó atentamente después del vuelo a Estados Unidos y vio que te sacaban inconsciente de la casa. Te metieron en el coche y te llevaron al aeropuerto. Entonces en el funeral inmediatamente se pensó que eran falsos. Después de que abrimos el ataúd y encontramos allí una muñeca enorme, tu tío es un maestro en esas bromas, quedó claro que realmente te habían llevado a alguna parte. Los oficiales estadounidenses ayudaron a encontrar el rastro, pero usted ya no estaba en el hospital. Lo que estuviste en el monasterio lo descubrimos por casualidad. Recuerda que fuiste a Pskov por el lienzo y las pinturas. Yo iba una vez al mes, sí, claro. Así que lo que... Tu ex curadora, la capitana del FSB Valentina Morozova,
estaba en ese momento en una misión en Pskov y descubrió que para no asustarte y entender dónde vives, poco a poco metió un pequeño insecto en tu bolso. Así pudimos escucharte y nos dimos cuenta de que nada te amenazaba. Bueno, entonces, la cuestión de la tecnología. ¿Y en Yoyet también volaste con nosotros? Por supuesto. No sabíamos que podía ser tu tío Dima. Pero él me estaba siguiendo. No puedo contarte esto, el secreto de la investigación, tal vez más tarde. ¿Pero quién es este Dima? 4 pares de ojos miraron al coronel, y a pesar de que el reloj marcaba las 2 horas de la noche, decidió que estas personas tenían derecho a saber la verdad ahora mismo. Su nombre es Alexander Kleshchov. Klikho Klesh. Realmente fue el jefe del grupo criminal en los años 90. Se diferenciaba por su talento para los crímenes relacionados con el teatro y su talento artístico personal. Cuando huyó al extranjero, se llevó consigo una mansión en la que construyó su negocio. Pero esas cosas no se perdonan ni siquiera después de muchos años. Como dicen, tenemos un delito sin término. Lo encontraron en Estados Unidos y se fijó el proyecto de ley, y luego de alguna manera aprendió sobre París. Ofreció una piedra con la condición de que se despida de su error y gaste toda la cantidad de dinero en su hermano. Por eso el anillo era vital para Meriane y la familia Chigabatse no durmieron hasta la mañana discutiendo lo sucedido. Marusia, ¿dónde aprendiste a pegarte a la cara? Preguntó Pavel, ya bastante cansado. No sé cómo pasó, pero fue muy ofensivo para tía Sima. Después de todo, tenía tantas. Pero la cabeza de la mujer se volvió de un lado a otro y Marusia se dio cuenta de que estaba llorando a gritos. Ella no vio a Mariana. La niña no esperó hasta que subió y corrió a ver a tía Sima. Serapima Vasilievna levantó la cabeza al oír su propia voz, se le cayó el bolso de las manos y corrió a verla. Niña mía, Dios mío, estás realmente viva. Cuando recibí una llamada, pensé que era algún tipo de broma de mal gusto, o que empezarían a exigir dinero. Vámonos a casa, no bendito apartamento. Están tus cuadros y cosas, no pude. Luego vio a Paolo, Olga y Tamarico. Entendió que Mariane y Sima tenían algo de qué hablar y necesitaban de alguna manera recuperar el sentido de todo esto. Luego hubo una investigación, interrogatorios interminables. Serafim tuvo testimonio, ella no acudió al tribunal. Envió una carta de divorcio y Mariane y Pasa volvieron a presentar una denuncia ante la oficina de registro. Pero decidieron celebrar la boda en Nendyev, según todas las tradiciones georgianas. Allí, gracias a Dios, no hay metro y todos los secretos ya han sido desvelados. Llegaron a Mspanikonski siendo ya marido y mujer. Decidieron casarse en la pequeña iglesia local. Junto a ellas acordaron ir las hermanas Frosinja, por supuesto, Sima, Olga, y el coronel Resko. Después de ese incidente, Sergei Petrovich fue a ver a Olga Mikhailovna. Eran compañeros de la misma época de letristas y físicos, y estaban interesados en el lugar. Al principio, los intereses estaban relacionados con los teatros y las exposiciones, y luego se trasladaron sin problemas al sector privado. A la edad de Resko, ya era pensionista desde hacía mucho tiempo, sobre todo porque en su profesión solía ir de vacaciones al servicio civil. Pero no tenía familia. Su esposo murió joven, dejando a su hija y no volvió a casarse. La hija de Svetlana había crecido hacía mucho tiempo, y el segundo amor tardío le llegó al lobo duro y solitario. Pavel estaba increíblemente feliz por su madre. Cuando llegaron, Tambico los recibió con su tubo inmutable en la mano y batank. Se acercó a Olga y, mirándola fijamente a los ojos, le dijo, «Perdóname, hija. Todos cometemos errores. Hace tiempo que te perdono, Betank Batankovich. Vamos a casarnos con nuestros hijos». En la boda, todo el pueblo caminó durante 5 días. Nadie ha estado casado durante tanto tiempo, porque en el pueblo de los verdaderos príncipes solo quedaban unas pocas familias. Pero los jóvenes, al igual que los hijos de Tambik y Batango, se marcharon.
Y los nietos ya nacieron en la ciudad y celebraron sus fiestas como ciudadanas. A Serafim le costó mucho vivir la ruptura con el tío Dima y su engaño. Por eso, en la boda, inusualmente triste, inmerso. Nunca en mi vida había visto Rosas de Mayo así. Lo escuchó por encima de su oreja y se dio la vuelta. Junto a ella había una verdadera jijita con un traje nacional bordado en gris. Gaziri, un departamento especial para cartuchos en el cofre, brillaba con plata auténtica. El abrigo estaba decorado con un atuendo, un bars que sostenía al zorro entre sus dientes sobre un fondo azul y un lema. A pesar de su edad, el hombre lucía muy impresionante. Tenía una copa de vino tinto en sus manos. En la boda no solo bebieron vino blanco. Esta celebración fue considerada una de las fiestas más importantes. Sima perdió el habla ante la magnificencia de la aparición de la jijita. Permítame presentarme. Savillet Chigabatse, el príncipe. Serapima, la bailarina del teatro Bolshoi. Inesperadamente, la tía de la novia respondió por sí misma. Y pienso dónde te vi. Bueno, si soy una rosa, entonces probablemente Sima se divirtió en la fila. Una hora más tarde ya estaban riendo, bebiendo vino y bailando. Por cierto, los jóvenes también iban vestidos con trajes nacionales y estaban muy enamorados de ellos. Marusia recuperó un rostro sano y una piel tierna durante este tiempo, y lució increíble. Ven conmigo, dijo la joven Tamara. Los llevó a una pequeña habitación de la casa donde nunca estuvieron. Había iconos colgados, la Biblia estaba tirada, ella la tomó en sus manos. Os bendigo, hijos míos. Vive amigable. Luego sacó una caja, la abrió, había 2 anillos de plata con rubíes rojos, masculino y femenino. Esto es para ti. Esto también es una reliquia familiar, me sorprende. Y no es un secreto, sino el más real. Estos son los anillos de tu pasa. Sobre abuelos y abuelos. Pavel y Meriane aceptaron el regalo y se inclinaron ante Tamara. También estaban agradecidos con Dios porque todo había salido tan bien, y por delante les esperaban acontecimientos felices y ricos en la vida.